El ateísmo clásico negaba la existencia de Dios en nombre del placer, pero el neoateísmo se ha radicalizado y proclama su odio hacia Dios y la religión. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. El 12 de enero del año 2009 comenzaron a circular por Barcelona los primeros autobuses con la publicidad que decía: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Estos autobuses ateos, como algunos los denominaron, demuestran una nueva tendencia radical en el movimiento ateísta que hoy nos gustaría tratar aquí en Buenas Noticias TV. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor y director de Radio Onda Paz, don Julio Pérez, y al teólogo y periodista don José de Segovia. Hola, bienvenidos de nuevo. Pues muy bienvenidos, Julio y José. ¿Llegasteis a ver alguno de vosotros estos autobuses circulando por Barcelona, por Madrid? Sí, yo los vi en Barcelona. Era un tanto pintoresco, ¿no? Algo que aparecía de esa manera. Y además con esa declaración, probablemente Dios no existe. O sea, yo creo que el diseñador de la campaña no atinó, sí, del todo. No te preocupes y disfruta de la vida. Y era una fácil réplica a esta declaración. Claro, claro. ¿Y qué supuso ese acto para lo que podamos decir movimiento histórico del ateísmo? Yo creo que, claro, era un esfuerzo evangelístico del ateísmo hasta ahora desconocido. Siempre ha tenido sus propagadores, gente que lo ha defendido en círculos intelectuales, ¿no? Pero llevarlo así, ¿no?, de esta manera a la sociedad, ha hecho un gran favor a los creyentes, porque realmente estábamos muy cohibidos, nos costaba mucho hablar de estas cosas, ¿no? Y realmente cuando son ellos los que sacan el tema, ¿no?, estamos encantados de poder hablar de ello. Así que en este sentido estamos muy agradecidos, ¿no?, a que realmente quieran hablar sobre la existencia de Dios. No hay un tema más apasionante que este, ¿no? Claro. Mencionabas hace un momento, Julio, ¿no?, que claro, es que la frase te provoca, ¿no? Sí, es y te provoca y dice, bueno, es que ¿se puede ser feliz siendo creyente o no? Oh, por supuesto, por supuesto. Claro, puede parecer subjetivo para cualquier persona el hecho de que uno diga yo soy feliz con una experiencia con Dios, tengo una experiencia significativa con Dios y que alienta mi vida, la inspira, la motiva. Él es el punto de referencia, el punto de partida de mi experiencia vital como ser humano. Pero esto puede parecer muy subjetivo, pero no lo es. Se traduce en hechos reales, cotidianos, y en un día tras otro día, en un mes tras otro mes, y es una experiencia totalmente comprobable desde el punto de vista vivencial. Y claro, podemos hablar de filosofía desde el punto de vista ontológico, y todos los puntos de vista habidos y por haber, pero finalmente llegamos a la sencillez del Evangelio, de la palabra de Dios. El científico Richard Dawkins es uno de los impulsores de este neoateísmo. Él ha escrito un libro, El espejismo de Dios. Ha vendido millones de ejemplares y junto a él hay otros científicos y pensadores. ¿Qué les mueve, qué les lleva a invertir tiempo, dinero en hacer tanta publicidad del ateísmo? Bueno, obviamente, como muchos han mostrado en casos como el de Dawkins, es un caso casi patológico, ¿no? Porque cuando uno dedica toda su vida a negar algo en lo que no cree ni existe, ¿no?, realmente pues uno no puede creer en unicornios, ¿no?, o en otras muchas cosas, pero sería un poco sospechoso de la enfermedad mental que uno puede padecer que dedicara toda su labor y su vida a negar la existencia de los unicornios, ¿no? O sea, debido a uno de los razonamientos más básicos de la fe cristiana, uno puede discutir sobre algo que no exista, la probabilidad, ¿no?, de que esté ahí, ¿no? Y como la frase de los autobuses decía, ya esa probabilidad abre la cuestión, ¿no?, el poder realmente dialogar sobre ello. Y además hay algunos que piensan que para ser un buen científico hay que ser ateo y negar la existencia de Dios. ¿Hay científicos creyentes? Por supuesto que los hay. Está Colin, premiado, el Premio Príncipe de Asturias en los últimos años en cuestiones científicas, y hay una lista interminable de científicos.
Yo creo que es una visión retrógrada, creer que solamente los intelectuales tienen el copyright de la digamos, es una especie de declaración formal de las cuestiones de Dios, acerca de la existencia de Dios. Estos tópicos de que Dios no existe. Y a mí me preocupa mucho ver al señor Dawkins o al señor Saramago, ya no hablamos de otros anteriores, que esa animosidad ya ancestral contra, yo no creo que contra Dios como tal, sino contra la religión. Es un acervo contra la religión. Hay una frustración y evidente manifiesta, por ejemplo, si lees a Saramago en su último libro, Caín, pues te das cuenta de que hay una resistencia al fenómeno Dios y un resentimiento hacia la figura de Dios, que la tienes que analizar. Tienes que psicoanalizarlo y sacas conclusiones obvias. Y eso es lo que le pasa al señor Dawkins. Porque si obviamente un ateo es lo que dice ser, no tiene por qué hacer proselitismo de lo que es. Lo da por hecho, lo vive supuestamente, pero este hecho de querer promover a toda costa, hacer una cruzada para que los demás se conviertan en lo que ellos son, convertir a los demás en descreídos, esto es lo que nos deja un tanto perplejos. Bueno, lo que es evidente es que los medios de comunicación alimentan muchas veces esta posición, ¿no? Como que para ser un buen científico hay que ser ateo. Y sin embargo, los científicos que sí son creyentes no se les suele dar y presentar desde la faceta de su fe, ¿no? Pero también es verdad, y estamos tratando este tema, hemos empezado con los autobuses, que sucedió hace ya 6 años, porque es que realmente no es un movimiento que haya cesado, ¿no? Vemos que es un movimiento que sigue con sus manifestaciones en distintos momentos, ¿no? Y este movimiento lo que dice es que quiere un mundo mejor por medio de la razón y de la ciencia. Y yo digo, ¿creéis que es posible construir un mundo mejor solo con más razón y más ciencia? El movimiento que ahora se llama a veces de pensamiento crítico, que efectivamente surge, ¿no?, del movimiento escéptico, ¿no?, que había nacido como una respuesta al interés obsesivo por lo paranormal, ¿no?, por lo ocultismo, ¿no?, pero que finalmente ha llegado a la vieja cuestión de Dios, ¿no?, y realmente a un ateísmo revisado de su versión más clásica y ortodoxa, ¿no? Lo que demuestra es, en un sentido, la necesidad de tener algo en lo que creer, ¿no?, en lo que basar tu vida. En ese caso es la razón, ¿no?, tu propia capacidad intelectual, argumentativa, cosa que mucha gente no se acaba de creer, ¿no?, porque hay tantas cosas que no entendemos, empezando por nuestra propia vida, ¿no? Entonces, confiar en tu propia capacidad, discernimiento, raciocinio, ¿no?, para descubrir ya no tu propia existencia y su sentido, sino el final último de las cosas, ¿no?, el todo, ¿no?, obviamente no es solamente algo ambicioso, ¿no?, sino suena bastante arrogante, ¿no? Realmente demasiada confianza en uno mismo. El reformador protestante Lutero defendió la libertad de pensamiento y de conciencia, y algunos ateos pues parece que se han apropiado, ¿no?, de este concepto de libre pensamiento. ¿Cómo podemos explicarles que no son los únicos que pueden pensar en libertad? Que también los creyentes decidimos libremente. El libre examen es un patrimonio de la Reforma protestante. De ahí derivan esa cosmovisión de la vida abierta, no mediatizada por interventores, sino que tú directamente puedes ser un emprendedor, tanto en tu relación personal con Dios, que es lo más vital, y en cualquier otro proyecto cambia el escenario, incluso social. De hecho, el protestantismo, la aplicación de la fe protestante en la vida del creyente, la sola fe, la sola gracia y la sola escritura, que son las líneas maestras del protestantismo, te proyectan y te otorgan una filosofía de la vida que se inspira en las Sagradas Escrituras, totalmente emancipadora, totalmente emancipadora. Y ahí, claro, evidentemente esto es algo diferente. El libre examen, podemos participar libremente, esto no es de interpretación privada para nadie, todos tenemos acceso a la lectura de la Biblia, a vivirla, a encarnarla y a compartirla con los demás libremente. ¿Qué piensas tú, José?
Yo creo que el gran desafío, finalmente, de ese libre pensamiento sería dudarse y cuestionarse sobre sí mismo, ¿no? Y realmente lo que muchas veces no somos capaces, ¿no? O sea, somos capaces de criticar, de poner la duda sobre el sistema y el razonamiento de otros, pero ¿quién es capaz de dudar de sí mismo? Dudar incluso y cuestionar sus propias dudas, ¿no? Porque este es, en definitiva, el problema de esta filosofía y pensamiento, ¿no? Tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias, con lo cual finalmente tenemos que reconocer que hay algo que dejamos de dudar y cuestionar, ¿no? Ahí tiene que parar, o sea, la duda metódica tiene una barrera, ¿no? Que es finalmente aquello a lo que servimos, creemos, ¿no? Lo que podríamos llamar nuestra religión, nos guste o no, ¿no? O sea, aquello que consideramos que es indudable e incuestionable, ¿no? Y eso es lo que explica tu vida. Y la gran pregunta que nos plantea la Biblia, ¿no? Es si esto es el Dios vivo o es un ídolo, un Dios falso, algo que nosotros hemos creado o una creación de Dios, una criatura, una persona a la que servimos o una idea, ¿no? Que admiramos y para ella vivimos, ¿no? La verdad es que comentábamos antes, ¿no? Que todo este debate a nosotros los creyentes evangélicos nos gusta. Es decir, yo prefiero que me pregunten, prefiero que me provoquen incluso para poder expresar y argumentar y defender mi fe, ¿no? Siempre sin agresividad, pero siempre con la elocuencia que seamos capaces, ¿no? Pero también a la vez me pregunto, ¿estamos los creyentes evangélicos preparados para hacer frente a la dialéctica de este nuevo ateísmo, del neoateísmo? Yo creo que sí, que tal como decía antes, tenemos una legión de intelectuales muy cualificados de primer nivel como para responder argumentariamente o argumentalmente acerca de... Pero es que los planteamientos que se hacen son muy llanos, muy planos, tampoco son grandilocuentes. Entonces, sencillamente, probablemente Dios no existe, no te preocupes y disfruta de la vida, es una declaración de muy bajo nivel. Yo creo que el argumento hubiera tenido que ser un poco más convincente, más persuasivo, más reflexivo, hacerte pensar, a lo mejor Dios no está en ninguna parte, está en el imaginario colectivo, no existe ese tal Dios, es solamente un espantajo. Pero yo respondo a eso sencillamente diciendo sí, realmente Dios sí existe, yo he hablado con él esta mañana y disfruto con él de la vida porque ha venido a formar parte de mi existencia, de mi vida personal. Pues muchas gracias, la verdad es que es un privilegio, ¿no?, el poder conocer a Dios, y confiemos que por medio de este programa mucha gente se acerque a comprobar si es verdad o no que Dios existe y pueda así también descubrir esa alegría que tú compartías hace un momento. Gracias, José y Julio, por acompañarnos. Gracias. Pues terminamos ya, pero antes de marcharnos tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV, y es la siguiente. ¿Qué le dirías tú a Richard Dawkins? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tus comentarios. Te queremos seguir animando a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas regalamos este Evangelio de San Juan. Si aún no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400. Te lo vamos a hacer llegar gratis. Y repito, el teléfono al que puedes llamar es el 91 743 4400. Y en esta ocasión, para los que formáis parte de nuestro club de amigos, atención, vamos a sortear una Biblia en la versión La Palabra, por gentileza de la Sociedad Bíblica de España. Únete al club de amigos, necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.